Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en esta capacitación de HEART nuevamente. Vamos a ser bien estrictos con el tiempo, así que vamos a partir. Vamos a esperar 2 minutos y vamos a partir. Muchísimas gracias por estar. Me acompaña Paula Silva Mendoza, que forma parte de nuestro equipo del Departamento de Enfermedad No Transmisible, kinesióloga, así que vamos a estar las dos moderando esta última capacitación ya del año, y ya después se nos viene nuestra gran conferencia internacional que vamos a tener los primeros días de diciembre. Vamos a partir con una primera presentación antes de algoritmo estandarizada y casos clínicos, y después vamos a ver de la teoría a la práctica y vamos a tener un poquitos minutos para preguntas. Vamos a partir inmediato y vamos a repetir la presentación de los errores más comunes de la presión arterial, ya que hubieron bastantes dudas y como siempre queremos reforzar los contenidos para todo el equipo que no pudo estar presente la sesión anterior. Vamos a partir viendo los errores más frecuentes en la toma de presión arterial, porque esto es fundamental para el diagnóstico y posterior para el tratamiento. Bueno, nuestra hoja de ruta va a ser por qué es importante conocer estos errores, cuáles son los errores más frecuentes identificados y cómo realizar una correcta toma de presión arterial. ¿Por qué es importante una correcta toma de presión arterial? Voy a correr a los moderadores acá. Primero, es porque la hipertensión es el factor de riesgo principal para muerte y discapacidad. Solo tener hipertensión nos hace más susceptibles y les hace más susceptibles a las personas a morir. 10 millones de personas mueren al año en el mundo por esta patología, y la hipertensión es el factor de riesgo número 1 reversible. Si la diagnosticamos y la controlamos bien, podemos revertir este riesgo. Y el 50% de las lecturas de la presión arterial se etiquetan como normales, pero no lo son. Ahí están las referencias por si quieren indagar. La medición de la presión arterial varía considerablemente con los errores frecuentes, entre 14 a 4 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Es importante que se usen metodologías estandarizadas, por eso nosotros le hemos dado tanto énfasis en la toma de la presión arterial con dispositivos automáticos validados, porque esto mejora la calidad de las mediciones de la presión arterial y por ende mejora la calidad de nuestra atención. ¿Por qué es importante conocer los errores más comunes que podemos cometer en la toma de presión arterial? Porque impacta directamente a la persona, a su familia y a la comunidad entera. El diagnosticarla alta y no siendo alta nos crea un falso diagnóstico de hipertensión, medicamos innecesariamente a la persona, hay un estigma en relación a las patologías no transmisibles, genera estrés y genera costos innecesarios a la persona. Y hay que tener en cuenta los posibles efectos adversos de la medicación. Y no diagnosticarla, se pierde la oportunidad de disminuir este factor de riesgo que puede producir muerte si no se controla. Hay una falsa seguridad, yo no soy hipertenso, no me cuido, una pérdida de oportunidad de intervenir y la persona permanece sin saberlo siendo hipertensa y por ende con su riesgo. Y un punto
no poco relevante a relevar es que se pierden recursos, tanto en la medicación, en los controles, hora hombre. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la toma de presión arterial? El primero es ocupar un equipo no validado, que puede generar una medición no válida muy baja de un 15 versus un 68% de validez. Es decir, podemos tomar una presión totalmente errada. El realizar una toma de presión con equipo no validado socava la calidad de atención, conduce a errores a las mediciones de nivel local, poblacional y también, como ya lo dije, produce una inadecuada asignación de recursos. La medición de la presión arterial es una de las pruebas más importantes en la atención clínica, es una también de las más comunes. En general, siempre hacemos una toma de presión arterial en cualquier contexto, pero este procedimiento sigue siendo uno de los más inexactos. ¿Y por qué es importante? Ya lo dijimos, es más probable que los dispositivos validados sean inexactos y la medición, al ser inexacta, produce un manejo erróneo de la presión arterial. Y acá tenemos los dispositivos que hay en el mercado. Nos faltan los de la muñeca, pero no agregamos aquí los de muñecas porque el de muñeca no está validado, no hay que usarlo, por lo menos a nivel nacional no está recomendado. Los más recomendados son los de uso de brazo, de brazalete, y si existen 278 registros de diferentes equipos, solamente el 18,3% está validado. Y en las tomas de presión de reloj, que ahora está como bastante de moda, no hay ninguno validado, no existe validación. Y un punto a tener en cuenta, que es, bueno, si sacamos el cálculo, el 80% de los dispositivos que tenemos en el mercado a nivel mundial es no validado. Lo otro importante que nos puede afectar en la toma de presión arterial es un manguito o brazalete no adecuado para la persona, muy chico, muy grande, muy apretado, o bien ponerlo sobre la ropa, que también puede generar alteraciones en el número que nos va a dar, en el resultado que nos va a arrojar. Existen varios tipos de manguitos, el pequeño, el mediano y el grande, y también hay uno de muslo, que es muy parecido al grande, pero aproximadamente entre 45 a 50 centímetros de largo, en caso que no podamos tomar la presión en el brazo. Y acá está, los manguitos tienen marcas, y las marcas nos va a indicar la correcta posición del manguito de la presión arterial. Todo esto que yo estoy pasando aquí a ustedes se puede ver en el curso de la OPS que dura 1 hora cronológica y ustedes pueden ver esto animado, más entretenido y pueden hacerlo cuantas veces quieran. Lo que recomiendo es hacerlo cada 6 meses para tener los conocimientos frescos. Y ahí están las manguitas y hay que posicionar el manguito y el brazalete de manera correcta. Donde está en general tiene un indicador. Ese indicador tiene que estar sobre la braquial. Y tener el brazo despejado. Recuerden, no tiene que estar muy apretado el brazalete. Tienen que caber nuestros 2 dedos para detectar si está muy apretado o muy suelto. Y tampoco se tiene que caer. Y tampoco poner el brazalete y a sujetarlo con la mano y tomar la presión. Todas estas imágenes son extraídas del curso virtual de la OPS. La inadecuada preparación de la persona también es fundamental. Por ejemplo, no preguntar si la persona tiene dolor, o ansiedad o estrés. En la toma de presión, algunas personas generan mucho estrés. Y hay que preguntarle cómo se siente, si tiene algún tipo de dolor, si está asustado, si ha fumado,
si ha bebido café o té, o si, por ejemplo, se vino caminando, se bajó de la micro, se vino caminando rápidamente y a paso rápido y viene transpirando con cara de calor, hay que esperar y hay que hacerlo esperar. Descansar por lo menos 5 minutos cómodamente, sin estímulo, sin hablar antes de la medición y verificar que sus piernas no estén cruzadas. Lo otro importante a tomar en cuenta es a dónde voy a tomar la presión arterial. Este lugar no tiene que estar muy helado ni muy caluroso. Tiene que ser no ruidoso y, como ya lo dije, la temperatura no puede ser muy baja ni muy alta. Lo ideal es que esté tranquilito. Y si hay algún técnico paramédico tomando la presión, que él no le hable cómo está su familia, cómo le ha ido, nada. Y después le puede indicar a la persona, ¿sabe? Que no vamos a hablar durante 5 minutos para que la toma de presión sea lo más exacta posible y la persona va a entender. En resumen, durante la toma de presión arterial tenemos que tener en cuenta que la persona no esté en una posición incorrecta, verificar la posición, mirarlo, su espalda apoyada, y ahí vamos a ver una imagen. Instalar de forma incorrecta el manguito también influye en nuestra toma de presión. Y hablar durante la toma. Cuando yo impartí en un centro de atención primaria para que la persona se tranquilizara, dice, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están sus hijos? Y la persona bla, 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 para bajarle el estrés, pero en ese momento no tenía el conocimiento de que hablar con la persona antes y durante la toma podría generar alteraciones en la cifra que me va a dar el dispositivo. Y, por ejemplo, esta posición incorrecta. La persona no tiene apoyada la espalda, el brazalete está encima de la ropa, la manguerita está mirando hacia el operador, no hacia la arteria braquial, bueno, el manguito mal puesto, y bueno, hay otras imágenes también que está mal puesto el manguito muy abajo, la ropa muy apretada, estar hablando durante la medición. Y cómo nos afecta la toma de presión arterial, y esta imagen es súper clara, el conversar puede alterar la presión arterial en 10 milímetros de mercurio, ponerla no a la altura del brazo, puede agregar 10 milímetros de mercurio, colocar mal el manguito sobre la ropa. Siempre cuando hay un adulto mayor, y principalmente en invierno, vienen muy arropados. Lamentablemente hay que explicarle a la persona mayor que hay que despejarle el brazo para que la toma de presión sea lo más exacta posible y esa persona va a entender. Colocar el manguito sin ropa y miren lo que afecta de 5 a 50 milímetros de mercurio. Imagínate, de 100 a 150 de diastólica, por ejemplo. Ahí ya estamos llamando a la urgencia de una crisis hipertensiva. Usar el tamaño manguito adecuado, miren lo que influye de 2 a 10, apoyar los pies, algo que a veces se nos olvida mirar en la persona que le estamos midiendo, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía. Bueno, ustedes han sentido cuando uno tiene las ganas de orinar imperiosa y se pone a transpirar, bueno, eso hace aumentar la presión arterial. Apoyar bien la espalda, tener un asiento con respaldo en su box. Y bueno, ahí están todas las cosas que se alteran. ¿Y cómo realizar una correcta toma de presión arterial? Primero, la primera toma de presión arterial se debe medir en ambos brazos. Y donde resulte la presión más alta es el brazo que tomaremos la presión a futuro. Por supuesto, antes hemos visto que el dispositivo sea validado, que el lugar a donde tomemos la presión arterial esté temperatura ambiente, no haya ruido, que la persona esté bien preparada, que el brazo esté bien despejado. Entonces asiste la persona por primera vez y le tomamos la presión en ambos brazos, por ende ambos brazos tienen que estar despejados, y en el brazo que tiene la presión más alta voy a tomar la presión a futuro y dejarlo registrado en su carnet de control. Esperar 1 minuto y volver a medir en el brazo seleccionado. Esperar otro minuto más y medir en el mismo brazo nuevamente. En resumen, la primera toma vamos a tomar 4 veces la presión. La primera es 1, 2, elijo el brazo, por ejemplo el izquierdo,
elijo el brazo izquierdo, espero un minuto, la tomo nuevamente, espero un minuto y la tomo nuevamente. Todas esas presiones tengo que registrarlas para después tomar el promedio. Registrar las presiones que se efectuaron en el mismo brazo y desechar la primera. Ahí se ve suavemente que la primera se desechó y se dejan las otras presiones, se desecha la primera y después saco el promedio. Y bueno, ¿en qué hemos avanzado en este proceso que nosotros hemos estado pregonando durante tanto tiempo? Tenemos un protocolo estandarizado que el doctor Loca en un momento más, en un ratito más va a explicar. Hay un video de toma de presión arterial que está con aparato con dispositivo automático y con dispositivo mercurial, pero el mercurial estamos cada vez disminuyendo su uso. Es bueno tener en los centros 1 o 2 para verificar la calibración de los dispositivos que tenemos. La idea es ir sacándolo de los box por lo tóxico y por recomendación de la OMS. Y pronto vamos a tener una pauta de toma de presión arterial. La idea es estar supervisando la toma de presión arterial porque se olvida. Mientras más practiquemos, menos se nos van a olvidar las cosas. Pero se olvida o a veces no creemos tan importante el sacar la ropa o el tiempo también hace que no la tomemos correctamente. Y bueno, hay un video donde está cómo enseñar a la persona a la autotoma y las diferentes directrices que tenemos que darle a la persona para la autotoma de presión arterial. Siempre que una persona les pregunte sobre el dispositivo de toma de presión arterial, recomiéndole uno validado. Y uno puede tener en el box un papelito con algunos nombres y anotárselo en el mismo carnet los equipos validados. En general tienen el promedio de costo casi todos parecidos. ¿Y en qué ha ido la evolución de la compra? Nosotros, bueno, Paula Silva hizo un estudio donde dijo, bueno, ¿cómo vamos con la compra, con la adquisición en todo lo que se compra a través de mercado público de los dispositivos primero automático y después validado? Y como ven, el azul son los equipos automáticos. Hemos aumentado los equipos automáticos y lo bueno también que también hemos aumentado los dispositivos automáticos validados. Así que vamos en una mejora continua y yo felicito a todos los referentes de nivel nacional que le han puesto mucho punch, mucho esfuerzo a adquirir equipos validados. Y bueno, también Paula actualizó la lista de los equipos validados y actualizó los equipos validados de uso profesional. Encontró en Chile equipos de uso profesional que tienen más larga duración y que requieren una calibración cada 2 a 3 años y que tienen mucha más larga duración que los equipos de uso domiciliario, que también es lo que usamos comúnmente porque es lo que está más disponible en el mercado, que requieren más cuidado, que no se nos caiga, es ideal en el mismo lugar, y verificar su calibración por lo menos una vez al año, o cuando a mí me surge alguna desconfianza en el equipo, yo puedo hacer una verificación con un equipo mercurial para ver si la presión está correcta o no. Y también Paula hizo una revisión de los mapas. Hay varios servicios de salud que están comprando mapas, pero ojo, estos mapas tienen que estar validados también para que sean exactos. Y los invito a todos y a todas a capacitarse cada 6 meses con el recurso de OPS Heart. ¿Qué es esto? Ahí está el link y si quieren sacar su celular desde ahora y sacarle la foto al código QR, es un curso virtual muy pequeño, dura 1 hora, tienes tu certificación que te repasa todo desde el principio, cómo poner todo lo que vimos ahora también, y te hace una prueba final. Y es muy didáctico, muy bueno. Y ahí está mi certificado de toma de presión que lo hice, lo actualicé para presentárselos a ustedes. Mensajes centrales: use equipos validados.
verifique y ideal ya, no tengo equipos validados en todo el centro. ¿Cuáles voy a priorizar? La toma de presión de un perfil de presión arterial tiene que estar con equipo validado. Por favor, los referentes y los jefes de programa de los centros, preocúpense en eso. Y ideal que las personas que hagan control cardiovascular también. Yo sé que estamos en un proceso paulatino de cambio, pero si no tenemos un equipo validado y que estamos próximos a cambiar, preocúpese de todo el resto, que la persona esté preparada, el ambiente, etcétera, etcétera. Y también puede verificar qué precisión tiene ese equipo comparándolo con un equipo mercurial. Pero ideal que ese equipo ya vaya en retirada e ingrese un equipo validado. Recomiendo la adquisición de equipos domiciliarios de brazo validados si las personas le preguntan. Use el protocolo estandarizado de toma de presión arterial con todos los puntos que ya vimos y capacítese de forma periódica. No cuesta nada, una horita. Desde el celular también se puede hacer, no hay ningún problema. Yo creo que dura menos de una hora. Depende. Yo me demoré una hora porque estuve viendo y sacando fotos. Quizás me han dicho que hasta 40 minutos se pueden demorar, incluso menos. Y muchas gracias, ahí está mi mail y se pueden comunicar con nosotros por cualquier duda que tengan. Vamos a abrir el espacio. No sé, Paula, si tú ves algunas preguntas, que yo aquí no veo nada. A ver, Carolina, Paula, te cuento. dígame. Caro Jara consulta. En el caso de realización del perfil de presión de un adulto mayor, ¿influye en algo el realizar la toma de presión arterial sentado y luego de pie por el tema de hipotensión ortostática? ¿Puede afectar al promedio del perfil de presión? Sí, por supuesto, en un adulto mayor está la indicación de tomarla parado y sentado. Sí, que tiene toda la razón, sí, es así, y en el protocolo estandarizado que está en nuestra página web redcrónicas.minsal.cl está todo el protocolo estandarizado de eso también. ¿Habrá alguna dificultad con el link? No poder acceder. ¿Con el link de acá, de Heart, Gina, o con el link del curso? Carolina, hay otra pregunta. A ver. De Anaís Salazar, ¿cuánto sería lo normal de diferencial de presión arterial entre un brazo y otro? Bueno, no entiendo la pregunta, pero en general siempre se tiene que elegir la presión arterial más alta, aunque sean 2 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio. Podría haber una diferencia hasta 5 milímetros de mercurio, incluso más, pero normalmente entre 2 y 5 milímetros de mercurio podríamos encontrar. Pero siempre elija el brazo más alto y con ese brazo se queda para las futuras mediciones. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que ahí. Quiero hacer unas consultas, porfa. Hágalas para que Paula las pueda leer. Estamos atentas, Verónica. Parece que está escribiendo Verónica. Ya pronto va a partir el doctor Lorca. Yo no sé si el doctor Lorca ya se conectó. Claro, el doctor Lorca está con unos problemas para conectarse, estoy coordinando con él. Dame un minuto para resolver el problema. Ok, perfecto. Por mientras contestamos. A mí me quedó a ver, ¿cómo se validan los equipos? Bueno, Paula, si querés tú responde esa pregunta, pero los equipos tienen validación internacional por diferentes entidades. Paula se dedicó a revisar todo. En Chile no hay entidades validadoras de equipos y los fabricantes tienen que decirte cada cuánto se calibra, pero en general nosotros vamos a pedir con Paula que sea una vez al año. Pero Paula, si quieres profundizar. Sí, en este sentido hay varias organizaciones sin fines de lucro que de todas maneras vienen en el ordinario también que les presentó Carolina, que son las recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud para la revisión de los equipos validados. ¿Ya? Ellos hacen pruebas en distintas edades, distintas poblaciones y evalúan la concordancia de
la evaluación de la toma de presión con un dispositivo hielo y otro que es el de referencia que vendría siendo el equipo mercurial. Hay varios protocolos y normas también que están orientadas un poco a la validación de la precisión, de la evaluación de la precisión del equipo de toma de presión arterial. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, ¿y para calibrar existe algún método a seguir? La calibración, a ver, la calibración tiene que estar a cargo de entidades externas. Lo que nosotros recomendamos, por ejemplo, si yo tengo dudas en el equipo en el cual estoy tomando la presión, o bien la enfermera de calidad o la persona encargada de calidad quiere realizar un chequeo de sus equipos, se hace con un equipo mercurial, con la técnica estandarizada del equipo mercurial en una misma persona, y se toma la presión en el equipo mercurial, se espera de 1 a 3 minutos y se toma con el equipo, con el dispositivo automático. Las presiones no tendrían que tener más de 5 milímetros de mercurio, entre 1 a 4 milímetros de mercurio de diferencia. No existe ningún protocolo como que te diga, ocupe el equipo, se hace el equipo mercurial y el equipo el dispositivo automático. Los expertos internacionales nos refirieron que así se puede confirmar la precisión del equipo en caso que yo tenga dudas o que la calibración no haya llegado. Carolina, adelante. Llegó el doctor Lorca. Nos Dime, preguntan, Paulita. ¿cada cuánto tiempo debiéramos revisar la calibración de los equipos? Los expertos nos refirieron cada 1 a 24 meses, depende del uso, pero nosotros con Paula decidimos que una vez al año el equipo del centro tiene que ser revisado. Vamos a continuar, ya está el doctor Lorca conectado, estamos muy bien en el tiempo. El doctor Lorca, hola doctor, ¿cómo está? Él va a ver todo lo que es el algoritmo estandarizado de GER para el manejo de la hipertensión. Él es nefrólogo, académico de la Universidad de Chile y parte de la Sociedad Chilena de Nefrología, y nuestro asesor hace harto tiempo y apoyador en todas las iniciativas HART. Doctor Lorca, le doy el pase. Gracias. Voy a ver aquí cómo compartir. ¿Está compartiendo, Doc? Ahí está. Ya. Bueno, esa es la ruta que vamos a tener ahora durante este tiempo, ¿no es cierto? Yo voy a hablar sobre el algoritmo, pero antes de partir quisiera contarles que vamos a tener casos clínicos que va a dirigir la doctora Rivera, y la idea es que aprovechemos los casos clínicos para hacer todas las preguntas. Yo me voy a dedicar solamente al algoritmo, no voy a dar la charla completa que normalmente da el doctor Zúñiga o yo mismo en algunos servicios de salud, pero más que nada es repasar el algoritmo que ustedes ya conocen, que ustedes ya han recibido, pero que aprovechemos el tiempo de discusión, sobre todo con los casos clínicos, ¿ya? Bueno, lo primero es que para tener un efectivo control de la presión arterial se requieren varias características de nuestro trabajo en la atención primaria. Primero que nada, tener un protocolo simple y práctico, que es el algoritmo que estamos impulsando, el grupo HERS del Ministerio de Salud. Segundo, tener medicamentos y equipamientos adecuados, ¿no es cierto?, que era lo que estaban conversando con Carolina recién, y ojalá, ¿no es cierto?, tener medicamento adecuado también, o sea, tener un poco más de tecnología en la terapia farmacológica, por ejemplo, con una pastilla, 2 o 3 fármacos. Trabajo basado en equipo, aquí es fundamental que ustedes como equipo de salud de la atención primaria, con químico farmacéutico, con la nutricionista, la enfermera, sus TENS, ¿no es cierto?, y sus médicos, puedan conocer la estrategia GER y aplicarla de la mejor manera posible. Después, esto tiene que ser servicios centrados en el paciente, por lo tanto tenemos que tener
todo el equipamiento para poder hacer los controles de presión arterial, tener sistemas de seguimiento de los pacientes, hacer mucha educación a cada uno de nuestros pacientes en todos los puntos posibles de contacto con el equipo de salud, ya sea con el médico, la enfermera, el químico farmacéutico, etcétera, y por supuesto sistemas de registro y monitoreo que son muy importantes para hacer seguimiento del riesgo cardiovascular, para hacer seguimiento del tratamiento que está recibiendo el paciente, ¿no es cierto? Y cómo va todo el conteo de medicamentos en nuestro centro de salud familiar, cuándo le tocan los controles, etcétera, cuándo fue derivado a la atención secundaria, etcétera, y tener registro de todo esto y monitoreo para que nosotros podamos saber si estamos teniendo impacto sanitario en nuestros pacientes en el programa de salud cardiovascular. Como vimos, el punto inicial de partida de este mejor control efectivo de la hipertensión arterial es tener un algoritmo de tratamiento de la presión arterial que es una clave para un enfoque poblacional de salud pública, que es lo que está empujando la OMS, la OPS con el CDC de los Estados Unidos y por supuesto nuestro Ministerio de Salud, que ya venimos trabajando al menos del 2016 en esto. El algoritmo debe ser una estrategia decisiva para aumentar las tasas de control de la hipertensión, abordar la inercia clínica, terapéutica, ¿no es cierto?, que acompaña a los equipos de salud y en particular a nosotros los médicos. Tiene que ser un algoritmo sencillo, directo y estandarizado, que todos lo entiendan, que todos lo puedan seguir, y tiene que ser adoptado a nivel del sistema de salud, del servicio de salud y por supuesto localmente en cada centro de salud familiar, y por lo tanto todo el país verse beneficiado con esta estrategia. Entonces los principios orientadores de la estrategia HERS para el mejor control de la presión arterial está basado en la atención primaria. El algoritmo es para la norma y no para la excepción, por eso ustedes van a ver que vamos a insistir muchas veces durante el año, ¿no es cierto?, en capacitaciones, y en cada vez siempre les vamos a pedir que apliquen la norma, que es el algoritmo HERS para la hipertensión arterial. Pocos pasos de ajuste posológico, siempre que sea lineal, un paso, ¿no es cierto?, cada mes hasta llegar al cuarto control y de ahí, ¿no es cierto?, manejar al paciente en su seguimiento según riesgo cardiovascular. Y debemos partir con 2 medicamentos, ojalá en un solo comprimido, sino con 2 comprimidos, pero siempre con la dosis mínima, y se va doblando después en cada paso a medida que va avanzando el seguimiento de estos pacientes. Esto tiene resultados, vamos a ver slide donde vamos justamente a atacar, primero que nada, por ejemplo, aquí el control que hace Kaiser Permanente, que fue esta organización de manejo de salud, ¿no es cierto?, de salud administrada en los Estados Unidos, en California. Vean ustedes acá el algoritmo a mano izquierda, un algoritmo que trata de ser lineal, sencillo, ¿no es cierto?, con fármacos conocidos, y vean los resultados a mano derecha. Ellos partieron en el año 2001 con un control de la presión arterial, control efectivo de 44%, y para el año 2013 con un algoritmo estandarizado ya tenían el 90% de la población en California del Norte, ¿no es cierto?, Kaiser Permanente California del Norte, y mírenlo comparado con el resto del estado de California, que tenía 69% versus 90%, y Nacional 64% versus 90%. O sea, ¿es posible el control efectivo de la presión arterial? Claro que sí, si utilizamos un algoritmo estandarizado. Otra de las cosas que se ve beneficiado con el algoritmo es la inercia terapéutica. Típicamente es la falla del profesional de salud en iniciar o intensificar el tratamiento cuando está indicado. Y vean ustedes aquí en este gráfico cómo a medida que nos vamos desplazando hacia la izquierda, donde estamos mejor controlada la presión arterial, fracasamos en la intensificación del tratamiento. Vean acá ustedes los pacientes que tenían una presión sistólica de mayor de 180, el 55% recibían intensificación del tratamiento cuando eran atendidos por el médico de la atención primaria. En cambio, cuando ya nos acercábamos a la meta de control, acá en el caso de este grupo con 159, 150 de presión sistólica, solamente, ¿no es cierto?, un porcentaje más bajo recibía intensificación de la terapia,
por lo tanto el paciente entraba con una receta y salía con la misma receta, y no se trata de eso, sino que tenemos que cambiar nuestra actitud y tratar de ir a lograr la meta de menos de 140/90. Estos algoritmos pueden ser utilizados en todas partes del mundo. Vean este modesto centro comunitario en la ciudad de Oromía, en Etiopía, en junio del 2018, ellos ya estaban usando, ¿no es cierto?, un esquema de tratamiento simple, sencillo, lineal, de tipo Hertz en esta localidad. Así que este esquema puede ser aplicado en todas partes del mundo, y en urbe o en regiones, ¿no es cierto?, con mucha ruralidad también puede ser utilizado este esquema de tratamiento. ¿Y qué fármacos debemos usar? Lo que sabemos es que hay fármacos que son fundamentales, básicamente los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, como YECA o ARA2, los antagonistas del calcio, los bloqueadores de canales de calcio, y los diuréticos tiacídicos, e idealmente similares a tiacídicos, porque son fármacos mucho más potentes que tienen otros beneficios aparte de ser diuréticos. Así que este es el tipo de fármaco que debemos utilizar para lograr el control de la presión arterial. Entonces, a modo de resumen, la mayoría de las guías recomiendan el inicio de 2 o más drogas en algún punto del manejo de la hipertensión arterial, considerar el tratamiento con 2 drogas, siempre que tengamos pacientes que la presión sistólica sea mayor de 20 milímetros de mercurio o la diastólica mayor de 10 milímetros de mercurio por sobre la presión arterial objetivo. Para aumentar la probabilidad de conseguir la presión arterial objetivo en menor tiempo, la combinación de múltiples drogas produce una mayor reducción de la presión arterial a menor dosis y con menos efectos adversos. Y los centros de salud familiar chilenos que ya están aplicando estrategias Hertz lo han podido ver. Nosotros tenemos algunos centros de salud familiar en el área oriente, por ejemplo, que ya a la segunda visita ya tienen control de la presión arterial. El uso de combinaciones en dosis fija puede ser más conveniente, dado que más de 2/3 de los pacientes requerirán 2 o más drogas para controlar su presión arterial. Y eso es súper importante porque ya el mito de la monoterapia no debe ser utilizado para controlar la presión arterial, y debemos siempre estar combinando, ya sea bloqueador del sistema renina-angiotensina más diurético o con bloqueador de canal de calcio. Entonces, tenemos protocolos con evidencia. Acá tenemos la guía del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en adultos, recientemente publicada, ¿no es cierto? Y acá nuestra iniciativa GER, ahora ya estrategia GER, que son los protocolos con evidencia para el tratamiento clínico de la presión arterial, y que es un paquete de documentos que ustedes tienen acceso a través de la página de enfermedades crónicas no transmisibles, diprese.minsal.cl, y también, ¿no es cierto?, en la Organización Panamericana de la Salud lo buscan a través del nombre Hertz. Entonces, la OMS, ¿qué recomienda? Terapia combinada desde el inicio del tratamiento, idealmente con un solo comprimido. Preferiblemente un comprimido. ¿Por qué? Porque mejora la adherencia y la persistencia del tratamiento inicial a través del tiempo, y las medicaciones antihipertensivas que se deben usar en terapia combinada deben incluir diuréticos, tiacídicos o tipo tiacídico, bloqueadores del sistema renina-angiotensina y bloqueadores de canales de calcio, como ya comentamos. ¿Qué es lo que significa Hertz? Hertz es un conjunto de acciones que el sistema de salud debe aplicar, y que no solamente pudiera ser válido para hipertensión arterial. Nosotros esperamos que también pudiéramos hacer una estrategia Hertz para diabetes y a lo mejor algunas otras enfermedades, ¿no es cierto?, que son de alta prevalencia e impacto en nuestra población. Hertz significa H, que es hábito y estilo de vida saludable, y para eso siempre, en cada control, en cada contacto con el equipo de salud, debemos asesorar a nuestros pacientes en el estilo de vida, la baja de peso, dejar de fumar, consumir menos sal, etcétera, etcétera. E de Hertz es evidencia, son protocolos clínicos basados en la evidencia, es un conjunto de protocolos para estandarizar el abordaje clínico en el manejo de la hipertensión y la diabetes. La A en Hertz es acceso a medicamentos y tecnologías esenciales
Por eso es que nuestro Ministerio de Salud está participando en el Fondo Estratégico de la OPS, y si Dios quiere, de aquí a un par de años más podríamos tener a lo mejor terapia combinada en una pastilla 2 fármacos, una pastilla 3 fármacos, pero también tenemos que tener tecnología esencial para el control y seguimiento, en este caso de la presión arterial. Eso quiere decir equipos validados en toda nuestra atención primaria con un personal capacitado y certificado en la mejor toma de presión arterial. La R en Hertz es de riesgo cardiovascular, eso nosotros lo estamos viendo, ya tenemos nuestro score y nuestra norma del año 2014, pero ahora Hertz está empujando un score, ¿no es cierto?, de riesgo cardiovascular, y en el ministerio tiene que analizarse esta situación y tomarse la decisión de con qué sistema de evaluación de riesgo cardiovascular vamos a seguir, porque es fundamental para el seguimiento de los pacientes y la evaluación de sus complicaciones en caso que ellas se presenten. La T en Hertz es de trabajo basado en equipo multidisciplinario. Aquí todos son importantes, desde los TENS, los químicos farmacéuticos, las enfermeras, los médicos, etcétera, y todos proporcionan alguna actividad, algún trabajo, alguna idea, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo, y es muy importante que todos conozcan los materiales de capacitación y tengan su espacio para poder ser capacitados con respecto a esta estrategia. Y por último, la S, no menos importante dentro de GER, el sistema de monitoreo. Probablemente ustedes ya recibieron, ¿no es cierto?, una manera de seguimiento que el grupo GER está empujando para la recolección de datos. Cada uno de sus puntos va con la información, ¿no es cierto?, con el respaldo de las referencias de los papers que corresponden, ¿no es cierto?, a cada punto que queremos monitorear, y eso probablemente vamos a tener que hacerlo un par de veces al año, y si es posible y tenemos, ¿no es cierto?, sistemas digitales, a lo mejor podríamos hacerlo cada 3 o 4 meses, sería ideal para poder que ustedes vayan haciendo los cambios dentro de su programa de salud cardiovascular, teniendo el feedback de esta información tan importante para el manejo de la población asignada a su centro de salud familiar. Aquí tienen la evolución, cómo están evolucionando los algoritmos. Acá tienen la NICE 2011, que fue, ¿no es cierto?, lo que se utilizó para nuestro protocolo de manejo de la hipertensión arterial anterior, ¿no es cierto? Acá al medio, lo que está empujando la iniciativa HERTZ en el mundo y la Organización Mundial de la Salud, y aquí a mano derecha nuestro protocolo actual, con losartán, amlodipino e hidroclorotiazida, que es el que ustedes han recibido, ¿no es cierto?, y es el que debemos aplicar como norma desde junio del año pasado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas que debemos recalcar del algoritmo Hertz? Acá está la opinión del doctor Jaffe, ¿no es cierto?, que él ha sido un asesor permanente del CDC, de la OPS, para que desarrollemos estos algoritmos y esta estrategia, y él dice que es importante que tengamos un abordaje lineal, un paso a la vez, cumplir con ese paso, evaluarlo y tomar la decisión de seguir. Con nuestro algoritmo, los medicamentos tienen que ser específicos, ya no podemos usar muchos medicamentos, sino que tenemos que tomar una decisión de elegir algunos fármacos, conocerlos y saberlos usar de la mejor manera posible, con una dosis específica. Tenemos que estar permanentemente capacitando al equipo de salud de la atención primaria, como lo hemos hecho en estos 2 años, incluida el periodo de pandemia. Reducir los errores del médico y de los pacientes, porque el algoritmo es claro, es evidente, están bien educados tanto los médicos como los pacientes, y por lo tanto bajamos la tasa de error en las dosis, en los momentos que se toman los fármacos, etcétera. Considerar la disponibilidad y conocimiento por parte del médico. Para eso son estas reuniones, por eso vamos a ver casos clínicos, para que ustedes hagan todas las preguntas necesarias y aclaremos dudas, y facilitar el trabajo del químico farmacéutico y la farmacia en la atención primaria, que es un gran logro del trabajo de nuestro ministerio y que aporta enormes beneficios para los pacientes, para la pesquisa, la farmacovigilancia, la pesquisa de efectos adversos, por ejemplo. Entonces, acá tenemos un primer algoritmo. Este es el algoritmo que teníamos nosotros en la guía de hipertensión arterial en el año 2010, ¿no es cierto? Y vean ustedes qué parte ya ha dividido,
Eso es lo que se trata de evitar a medida que vamos avanzando. Vean ustedes, menos brazos, más lineales, entonces nos ponemos una meta, bajar la presión arterial de 140 a 90, y paso a paso se van incorporando fármacos, ¿no es cierto?, para ir obteniendo el control de la presión arterial, y siempre está la posibilidad de derivación a especialistas en caso de sospecha de hipertensión secundaria o hipertensión refractaria. Menos opciones, más direcciones. Vean ustedes cómo ya se va generando la necesidad de usar cierto grupo de fármacos, en este caso ARA2, más bloqueador de canal de calcio y diurético, pero finalmente ya llegamos a menos clases de medicamentos, más drogas específicas, como lo que estamos usando nosotros en el algoritmo del Ministerio de Salud, los sartán amlodipino, como primera línea, ¿no es cierto? Va avanzando el control de la presión arterial. Si no se alcanza, puede llegar a necesitarse los sartán, amlodipino, hidroclorotiazida, antes de derivar al paciente al especialista. Y en este caso, menos rango de dosis, más dosis específica. Vean ustedes que partimos con los sartán 50 miligramos, amlodipino 5 miligramos. Aquí, ¿no es cierto?, todavía estamos en el pensamiento de la monoterapia, cosa que obviamente nuestro algoritmo lo hemos perfeccionado. Y llegamos, ¿no es cierto?, finalmente a iniciar con terapia combinada, no con monoterapia. Nuestra meta es, aquí hay un error, ¿no es cierto?, dice presión arterial mayor, no, tiene que ser, eso es para el diagnóstico, pero nuestra meta es tener presión arterial menor de 140-90, y partimos con la dosis más baja de los sartán 50 miligramos y amlodipino 5 miligramos, y vamos doblando la dosis, después agregamos hidroclorotiazida para poder ir llegando a la meta de presión arterial que nos hemos propuesto. Acá tienen ustedes, ¿no es cierto?, cómo a mano derecha lo hace la guía de la OMS, y acá tenemos nuestro algoritmo de los sartán, amlodipino, hidroclorotiazida. Aquí a mano derecha tiene lo que es la consideración del riesgo cardiovascular, el uso de estatina, el uso de antiagregantes, las precauciones que hay que tener, las excepciones, ¿no es cierto?, embarazada, o pacientes con enfermedad renal etapa 4-5, por ejemplo, pacientes con insuficiencia hepática grave, etc. Y acá un acápite importante, ¿no es cierto?, es que los pacientes que tienen difícil control de la presión arterial, pacientes que tienen hipertensión arterial severa, entran al sistema de las estrategias GER en el tercer paso, ¿no es cierto? Acá ya en el segundo paso terapéutico, porque el primero acá tenemos el diagnóstico, partimos con la terapia, ¿no es cierto? Y ya al segundo paso, cuando estamos con los sartán 50 miligramos cada 12 y amlodipino 10 miligramos, ahí entrarían los pacientes que están con presión arterial igual o mayor de 160/100. Todo acá abajo está dedicado a las medidas no farmacológicas, no fumar, bajar de peso, consumo de sal, etcétera, etcétera, que nosotros debemos permanentemente estar educando y recordando a nuestros pacientes, y todo el equipo de salud permanentemente estando apoyando las medidas no farmacológicas en nuestros pacientes. Entonces, de un protocolo de hipertensión corriente, ¿no es cierto?, actual, vamos pasando a un protocolo aceptable, y ojalá podamos llegar a un protocolo preferido cuando tengamos la posibilidad de terapia combinada en una pastilla. Ese sería el ideal. ¿Cómo vemos el cumplimiento terapéutico? El cumplimiento terapéutico en hipertensión arterial es importante, pero para eso al paciente tenemos que explicarle cuál es el diagnóstico de la hipertensión, en qué etapa está, qué factores de riesgo tiene, ¿no es cierto?, asociados, explicar el motivo por el cual se le recetaron estos medicamentos y no otros, enseñarle al paciente cómo debe tomar los medicamentos en su casa. Hay pacientes que es necesario indicarle la terapia en la noche, ¿no es cierto?, para hacer cronoterapia. Hay otros que lo tendrán que tomar en la mañana, como vamos a ver en los casos clínicos, explicar la diferencia entre los medicamentos para el control a largo plazo y los medicamentos para el alivio rápido. Por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio son los que mejor controlan la presión a corto plazo. Sin embargo, el efecto a largo plazo se atribuye generalmente al bloqueo del sistema renina-angiotensina y a la adición de diuréticos. Comentar el carácter asintomático de la hipertensión y explicar que los medicamentos deben tomarse aunque no haya ningún síntoma. Este es el asesino silencioso, una enfermedad, ¿no es cierto?, que cuando se manifiesta es en complicaciones tan graves como un infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular. Informar al paciente justamente sobre estas complicaciones que estamos conversando, si la hipertensión arterial no es tratada, y lo que puede significar, ¿no es cierto?, la aparición
de insuficiencia renal más adelante y en qué podría terminar eso, explicar la discapacidad, la carga económica y familiar que estas complicaciones absolutamente prevenibles pueden causar en nuestro paciente. Entonces, antes de la estrategia GER nos encontrábamos con que tenemos nuestro programa de salud cardiovascular, teníamos los fármacos, teníamos guías clínicas, pero había una muralla que nos separaba del control de la presión arterial. No podíamos llegar al control de la presión arterial. Ahora con la estrategia GER tenemos un campo abierto, hay que llegar allá arriba, nos va a costar, ¿no es cierto?, pero vamos a llegar a nuestra meta, si Dios quiere, y con el trabajo de ustedes mancomunados, con todas estas características que hemos logrado, vamos a poder llegar al control efectivo de la presión arterial con un algoritmo simple, práctico, con los medicamentos y equipamientos que requerimos, con el trabajo basado en equipo, los servicios centrados en el paciente y por supuesto un sistema de registro y monitoreo para saber si estamos haciendo bien las cosas y qué debemos cambiar para mejorar. Entonces, para llevar a la casa, la hipertensión arterial es la principal causa de enfermedad cardiovascular y muerte en el mundo. El tratamiento efectivo de la presión arterial reduce el riesgo de morbimortalidad cardiovascular. La combinación, en este caso de un ARA2, losartán, más un bloqueador de canal de calcio, amlodipino, es una combinación recomendable para iniciar tratamiento en la mayoría de los hipertensos, y esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud y por muchos trabajo de investigación y medicina basal de evidencia. La iniciativa GER en la América no es iniciativa para los pobres, es la mejor evidencia para el mejor cuidado de nuestros pacientes con hipertensión arterial. Aquí tienen ustedes trabajo de cómo se ha implementado y los resultados que se han tenido con el esquema estandarizado para las Américas. Por ejemplo, acá estará en el centro la experiencia que se llevó a cabo en el programa en Matanzas, Cuba, ¿no es cierto? Y cómo se puede evaluar en 12 países la calidad de esta iniciativa con los resultados alcanzados al día de hoy. Así que muchas gracias por la atención. Ahí tienen mi correo electrónico, el de la universidad y el de Salud Oriente, si necesitan algún apoyo, encantado. Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, quedó clarísimo. Por supuesto, vamos a tener espacio de hacer algunas preguntas, aunque estamos bien acotados al tiempo. Vamos a continuar para que sea como agarrando este protocolo. Vamos a hacer una bajada más práctica, y la doctora Marcela Rivera, de la División de Atención Primaria, va a presentar casos clínicos de la vida real. Adelante, doctora Marcela, para hacer una bajada más concreta a esto que es tan común en nuestro país. Buenas tardes. Nosotros abrimos la posibilidad a través de los referentes de los servicios de salud a recibir casos clínicos para poder hacer algunos ajustes. Les comento que recibimos casos clínicos que eran muy complejos, que son de resorte de especialidad, entonces solo vamos a utilizar aquellos casos clínicos que son de atención primaria, ¿ya? Entonces, esta es la información que nos proporcionaron. En algunos casos no está el 100% de los datos, pero creo que vamos a poder ayudarlos. El primer caso clínico que se nos envía habla de una mujer de 74 años, como modista, multípara de 2, con antecedentes de insulinoresistencia, dislipidemia, insuficiencia venosa e hipertensión de larga data, que tuvo una TBP, no dice en qué momento, sin antecedentes de tabaquismo, ya ni ACV. Tratamiento actual con metformina, un comprimido al almuerzo, atorvastatina 20 miligramos en la noche, losartán 50 miligramos al día, o sea, de 50 miligramos, un comprimido cada 12 horas, atenolol 50 miligramos, un comprimido al día, hidroclorotiazida medio comprimido de 50 miligramos, que toma de manera irregular por intolerancia y efectos secundarios. Al examen físico se nos informa que tiene un IMC de 32, con una presión arterial de 146,84 y se usó técnica estandarizada. Sin soplos carotidios, murmullo pulmonar conservado, ritmo regular en 2 tiempos, que presenta un edema leve de extremidades inferiores con abundantes venas varicosas, pulso simétrico. Sus exámenes clínicos no muestran alteraciones, salvo los triglicéridos que están levemente elevados.
Entonces, doctor Lorca, en esta persona que no cumple meta, según lo que se ve, ¿cómo deberíamos abordarlos en la atención primaria para mejorar su esquema de tratamiento? Gracias, Marcela, por el caso. Bueno, esta señora es una mujer de 74 años, por lo tanto, una señora posmenopáusica, donde sabemos que el riesgo cardiovascular aumenta, dado que no tiene la protección de sus hormonas sexuales femeninas. ¿Ah? Ella tiene al menos 3 factores de riesgo, si es que consideramos la resistencia a la insulina y esos triglicéridos elevados que orientan hacia una prediabetes, podríamos considerar que es prediabética, dislipidémica e hipertensa. Por lo tanto, tendría 3 factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto, ella tiene un riesgo cardiovascular alto. Ella no ha tenido enfermedad cardiovascular establecida, por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros hacemos prevención primaria de eventos cardiovasculares mayores, y lo otro que destaca es que ella ha tenido una trombosis venosa profunda y en el examen físico tiene abundantes venas varicosas bilaterales y un poco de edema. ¿Ah? Por lo tanto, aquí hay una comorbilidad que afecta la respuesta al tratamiento y probablemente favorece la aparición de efectos adversos como el edema. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar la norma en este caso y debiéramos iniciar el algoritmo HERS, pero probablemente mi recomendación sería partir con losartán hidroclorotiazida y teniendo controlada esta paciente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de seguir el edema por la secuela de su trombosis venosa profunda y varicosidades, posteriormente agregar el amlodipino. O sea, cambiaría el esquema dentro de HERS partiendo con diurético y con losartán y después agregando amlodipino si es necesario. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Tú misma, Marcela? Yo creo que eso es súper importante recalcar. Nosotros hacemos en los esquemas clínicos una estandarización para un gran porcentaje de personas, pero no significa que estén grabados en piedra. Por lo tanto, ustedes como clínicos pueden tomar algunas decisiones particulares en estos casos que son un poco más complejos para el tratamiento, como explicaba el doctor Lorca, ¿ya? A mí me queda claro, yo no sé si el público tiene algún comentario. Dice, pregunta, ¿losartán 100 miligramos cada 12 horas o diario? Mire, esa es una cosa que es importante precisar. Doctor, por favor, ¿nos puede decir si el losartán se puede usar de manera, toma dosis única o es necesario fraccionarlo? Nosotros sabemos por la literatura que losartán, lamentablemente tengo que decirlo, marca COSAR lo pueden utilizar. Nosotros hicimos una experiencia en el Hospital Salvador donde demostramos que no es lo mismo el losartán genérico que nosotros tenemos que COSAR. Por lo tanto, tengo que decirles que nosotros normalmente en nuestra unidad de hipertensión del Hospital Salvador, y es lo que yo les digo y les estoy respondiendo en este momento, debiéramos utilizar losartán cada 12 horas. Ahora, si tenemos demostrado con evidencia, con la posibilidad de tener COSAR, que es lo que se ha usado no solo en Estados Unidos, sino que también hay algunos buenos ensayos clínicos de autores coreanos, ¿no es cierto? Con COSAR se puede utilizar perfectamente una dosis al día. Pero lamentablemente no tenemos información si nuestro losartán genérico cumple con la disponibilidad como para cubrir las 24 horas del día. Así que por favor sigan usando cada 12 horas hasta que no demostremos lo contrario. Preguntan también qué va a ocurrir con el atenolol que esta persona tiene prescrito. En este caso, ella no tiene enfermedad cardiovascular establecida, no ha tenido arritmia, insuficiencia cardíaca o infarto al miocardio. Por lo tanto, podemos cambiar sin problema y sacar el atenolol. Si esta paciente tuviera una enfermedad cardiovascular establecida, particularmente enfermedad coronaria, nosotros no debiéramos suspender el atenolol. Y ese sería un agregado al esquema HERS en este caso. Por lo tanto, si ella tuviera enfermedad coronaria, yo seguiría con el atenolol, haría el cambio, ¿no es cierto?, del amlodipino, que lo dejaríamos fuera transitoriamente, y usaríamos losartán hidroclorotiazida. Eso es lo que me parece que habría que hacer. Sí. Del CESFAM San Luis nos dicen, la paciente ya está con losartán. ¿Me escucha? Perdón, dime.
Sí, Desde el te CESFAM escucho. San Luis me dicen que comentan que la persona ya está con la sartana hidroclorotiazida, y yo creo que aquí lo que es más importante es reforzar el uso correcto, porque dice que lo toma de manera irregular. Entonces, la educación de uso constante debe ser el pilar, explicándole los beneficios que le va a otorgar, además de Qué su... bueno que nombras eso, Marcela, porque yo también lo subrayé este caso. Aquí lo tengo subrayado, que me pareció esta frase extraña. A ver, ¿qué es lo que sería intolerancia por efecto secundario de tiacídico? De tiacídico tendría que ser gota. ¿Ah? Podría ser, ¿no es cierto?, que francamente el paciente desarrolle una diabetes, porque sabemos que los diuréticos tiacídicos con el uso prolongado tienen una tasa de aparición de diabetes mellitus de novo. ¿Ah? Y obviamente hipocalemia con síntomas como calambre, e incluso el favorecer, ¿no es cierto?, posibilidad de arritmia cardíaca. Entonces, si esta paciente no tiene esas intolerancias, no veo justificado no usar diurético, y justamente habría que hacer lo que dices tú, Marcela, educar al paciente, que sepa reconocer efectos adversos, que lo comunique al equipo y el equipo haga la intervención. Una manera que tiene HERS de evitar la intolerancia a diurético es justamente ir en forma paso a paso avanzando en la dosis. Recuerdo que partimos con una dosis, ¿no es cierto?, de 25 miligramos, y la dosis de 50, ahí es cuando podríamos empezar a tener problemas con el potasio, con el nivel de ácido úrico, o con la tendencia a elevar la glicemia, incluso el LDL y colesterol. Entonces, con las dosis iniciales no debiéramos tener problemas. Gracias, doctor. Nos están escribiendo acá en el chat que en personas mayores es preferible el cambio de atenolol a carvedilol, ya que atenolol tiene efecto anticolinérgico y también riesgo de síntomas depresivos. Sí, pero en este caso en particular, como decía el doctor Lorca, esta persona no tiene indicación de uso primario de este fármaco. Por lo tanto, en este caso en particular que estamos exponiendo, no deberíamos hacer cambio a carvedilol como lo acaba de explicitar el doctor Lorca. Sí, con respecto a atenolol, carvedilol, obviamente nosotros, por el lado de hipertensión, preferimos el uso de carvedilol, porque carvedilol, ¿no es cierto?, es un fármaco muy bueno para insuficiencia cardíaca, tiene efecto antiproteinúrico, es un fármaco que tiene efecto alfa y beta bloqueador, o sea, tiene más ventaja que el atenolol. Sin embargo, el atenolol tiene mejor control de la frecuencia cardíaca, y en pacientes que tienen aurícula izquierda grande, ¿no es cierto?, pacientes que han tenido arritmia, yo preferiría usar atenolol versus carvedilol. Pero tiene razón el colega con respecto a el uso en adultos mayores. Muchas gracias, doctor. El siguiente caso clínico que nos enviaron es un hombre de 54 años, camionero, con antecedentes de obesidad, diabetes, hipertensión, sin antecedentes de infartos ni ACV. Fuma 2 a 5 cigarrillos al día, alcohol ocasional, niega consumo de otras sustancias. Tiene un IMC de 39, una presión arterial de 138,88, sin alteraciones al examen físico, que está usando actualmente como tratamiento enalapril de 10 miligramos cada 12 horas, hidroclorotiazida 50 miligramos al día, y sin otros antecedentes. Bien, este paciente tiene varias características importantes que tenemos que conversar con usted. Primero que nada, es un hombre de 54 años. Nosotros sabemos que el riesgo cardiovascular en hombres chilenos es mayor que en mujeres chilenas, y además, ¿no es cierto?, tiene una particularidad, su trabajo, este es camionero, y por lo tanto, este paciente va a tener dificultades para ir a orinar, por ejemplo, va a tener problemas a lo mejor con los horarios. Hay muchos camioneros que están saliendo a las 4 o 5 de la mañana a trabajar, etcétera. O sea, son consideraciones importantes el género, el trabajo. Y además, este paciente tiene un factor condicionante de hipertensión, como es la obesidad, que no tengo el dato aquí de qué gravedad es la obesidad, pero sí podemos decir que tiene 3 factores de riesgo cardiovascular. 1, fuma; 2, tiene diabetes; y 3, tiene hipertensión arterial sin enfermedad cardiovascular establecida. Por lo tanto, nuevamente, este es un paciente, hombre de 54 años, con 3 factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto tiene alto riesgo cardiovascular.
En este caso no nos puede dar lo mismo tener o no controlada la presión arterial. Y este paciente no tiene bien controlada la presión arterial, está en el límite, 138/88, y tiene un enalapril cada 12, hidroclorotiazida 50. Si soy riguroso, ¿no es cierto?, uno podría decir ya, esperemos porque tiene menos de 140/90, pero como tiene alto riesgo cardiovascular, yo tengo que ser más exigente, sobre todo siendo paciente diabético. No tengo lamentablemente la albuminuria, que la albuminuria hubiera sido la guinda de la torta, y ahí claramente me lleva a ser más exigente con el tratamiento de la presión arterial. Yo me pongo en el caso que con este paciente debemos ser más exigente con la meta de presión arterial. Por eso es que creo que hay que aplicarle el algoritmo Hertz a este paciente hombre de alto riesgo cardiovascular. La hidroclorotiazida está en una dosis, comparado con el enalapril, ¿no es cierto?, que nos sigue el raciocinio, ¿no es cierto?, del algoritmo Hertz, que se acuerdan ustedes, es partir con la dosis más baja e ir doblando. En el caso de hidroclorotiazida 50 miligramos, ya comenzamos a tener más efectos adversos metabólicos, como muy bien comentábamos, ¿no es cierto?, LDL elevado, ¿no es cierto?, tendencia a la hipocalemia, él es diabético, vamos a tener dificultades probablemente en el control metabólico de la diabetes. Por lo tanto, yo me iría al esquema GEL, partiendo, ¿no es cierto?, con los sartán a dosis baja y el diurético también a dosis baja, ojalá ir a la dosis de 25 miligramos y ver cómo vamos controlando y después ir doblando e ir viendo si va a requerir o no tener necesidad de agregar amlodipino en algún momento, o derechamente partir con el algoritmo Hertz que nosotros estamos promoviendo, que es sacar el diurético inicialmente y partir con los sartán con amlodipino, que tiene lejos un perfil metabólico muy bueno para un paciente que tiene obesidad, que tiene diabetes, ¿no es cierto? Me parece que sería estupendo, ¿no es cierto?, partir primero que nada con amlodipino y ARA2 en vez de diurético, que como les digo tiene estos efectos adversos. Nos han hecho varias consultas al respecto del cambio de enalapril a ARA2. Preguntan por qué preferimos los sartán y no enalapril, que tiene más estudios de seguridad. Es una de las preguntas que nos hacen. La segunda pregunta que nos hacen es si podemos cambiar de manera inmediata o hay que hacer una transición entre enalapril y los sartán, que son preguntas recurrentes. No, la información actual en cuanto a seguridad es muy valedera para los sartán. Nosotros hemos recibido mucha información de parte de OMS y OPS justamente reforzando esta situación. Es más, si tenemos que ser honestos con usted, ya algunos a lo mejor lo han escuchado, nosotros debiéramos tratar de ir a otro arador, ¿no es cierto?, que cubre las 24 horas del día, como podría ser telmisartán idealmente, el cual también tiene información sobre seguridad, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido yo les diría a mis colegas que estén tranquilos, los equipos de salud familiar deben estar tranquilos, el uso de los sartán es adecuado, ¿no es cierto?, y está con la evidencia suficiente, tanto en eficacia y seguridad, no habría problema. ¿Me hiciste otra pregunta, Marce, la segunda parte? Sí, la segunda es si se puede cambiar de manera inmediata el enalapril por Sí, los sartán. lo pueden cambiar porque aunque el bloqueo es en diferentes lugares, ¿no es cierto?, uno sobre la enzima convertidora y otra sobre el receptor, al final es exactamente lo mismo, así que no hay problema en un cambio. Hoy día se acabó la dosis en enalapril y al día siguiente usted cambia a los sartán, no va a haber problema, el bloqueo del sistema en general está instalado. Ya, varias preguntas nos hacen sobre la dosis máxima de los sartán. Hay hartas preguntas en relación a la dosis máxima 100, 150 o 200. La dosis máxima de los sartán es hasta 200 miligramos, porque, vean mi mano, aquí va aumentando la dosis de los sartán y el control de la presión arterial, pero de repente pasa esto, se aplana la curva. O sea, no hay más respuesta antihipertensiva en los sartán sobre 200 miligramos diarios. Sí hay respuesta antiproteinúrica. Incluso hay autores brasileños que han ocupado 500 miligramos de los sartán para controlar mejor la proteinuria. Eso sí es así. Entonces se separa, hay un comportamiento distinto para el efecto antiproteinúrico que para el efecto
sobre la presión arterial. Sobre la presión arterial, más de 200 miligramos no sirve, no van a tener mayor respuesta. ¿Usted Marcelita, recomienda que ese estamos... aumento de dosis? Una última pregunta, porque es súper importante. Ya. ¿Ese aumento hasta 200 miligramos sea en atención primaria o sea de resorte de especialidad? No, nosotros no lo tenemos considerado dentro del algoritmo. Aquí tengo mi papelito con el algoritmo, ¿no es cierto? Y nosotros llegamos a 100 miligramos al día, más amlodipino 10, más hidroclorotiazida 50, y después el paciente tiene que ser declarado o hipertenso refractario o sospecha de hipertensión secundaria y ser derivado a la atención secundaria. Así que no insistan con mayores dosis, nosotros preferimos que usen los 3 fármacos. Eso es más importante, combinación de fármacos, terapia combinada, porque eso, cada fármaco apoya al otro, ya sea en menos efecto adverso o en mayor potencia antihipertensiva. Así que 100 miligramos de losartán, 10 miligramos de amlodipino y 50 de hidroclorotiazida son las dosis máximas que nosotros utilizamos en el algoritmo Hertz. Muchas gracias, doctor, por el tiempo. Los otros 2 casos clínicos no los vamos a compartir. En los siguientes webinars que tengamos vamos a ir recopilando más casos clínicos. Sí, lamentablemente en esta sesión no pudimos alargar la sesión hasta la 1:30, pero como ha habido mucho interés, vamos a repetir sesiones de casos clínicos para todos y todas, así que esperen nuestros avisos porque ha habido mucho interés. Bueno, 2 cosas, vamos a darle el paso a la doctora Dora Mosquera, pero antes de eso quiero saludar a la doctora Mónica Escobar, que está conectada. Ella es nuestro líder de OPS y Estrategia Hearts. Muchas gracias por estar presente, doctora. Así que un saludo para usted. Y le damos el pase a la doctora Dora Mosquera, de Medicina Interna, y ella forma parte del Departamento de Salud Municipal de Pichilemu, que va a hacer de la teoría a la práctica. Muchísimas gracias, doctora Dora, por estar aquí presente y por haber estado abierta a nuestra solicitud. Le doy el paso, doctora. Muchas gracias, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, saludos desde Pichilemu. Estoy acá en este momento con Camila, que es nuestra enfermera, la encargada del programa de salud cardiovascular. Así que ahora voy a compartirles las buenas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años hasta el día de hoy y que queremos compartirlas con ustedes en una pequeña presentación. No sé, voy a compartirla ahora con ustedes, veamos. Y aquí estamos. ¿Me avisan si se puede ver la presentación? No sé si se ve la presentación. Se está cargando, doctora. Ya, perfecto. Me dice que está en pausa. No sé qué pasó acá. Ya, ahora vamos a ver si funciona. se está cargando. Puede ser por la velocidad de internet. Sí, sí, no ha estado muy bien. Si quieres, si quieres, doctora Mosquera, apaga tu video para que tengas mayor velocidad. Apaga tu Perfecto. video y quédate solamente con el micrófono. Voy a apagarlo en este instante. Ya. Mientras la doctora Mosquera tratamos de cargar su presentación, hay un par de preguntas que quiero reforzar. Con respecto a la meta terapéutica, nosotros estamos en tránsito. Ustedes recuerden que la evidencia clínica es dinámica, por lo tanto, lo que se escribió ayer no necesariamente es lo que se va a seguir replicando. Puede que nosotros cambiemos metas terapéuticas según la evidencia disponible. Segundo, el por qué cambiar el esquema de tratamiento en enalapril no tiene que ver con el uso clínico o malas reacciones adversas, sino que es por seguir el flujograma. Ahí se está presentando ya. Ahí ya, está, perfecto. ahí se ve. Ya. Perfecto, entonces vamos ahora a... Ponelo en si me presentar, permite. Dora. ¿Está bien? ¿Lo ven? Ponelo en presentar, en presentación abajo. Perfecto. ¿Se ve bien, cierto? Ahí sí, perfecto. Sí se ve perfecto. Bien, un segundito, voy a correr esto hacia arriba. Ya. Entonces voy a mostrarles un poquito de la experiencia nuestra. Antes de eso, pues, una pequeña introducción. Hay cosas que igual pues conocemos. Este es el mapa de nuestra red asistencial en el Servicio de Salud O'Higgins.
Consta de 33 comunas, 57 equipos locales, 136 establecimientos con una población total de 1.959.000 habitantes. Tenemos pues 35 CESFAMICES, 10 ECOF, 7 DSMs en posta solamente, hospitales de baja complejidad 10, hospitales de mediana y alta complejidad 5, PSR 79, UEH 15, SARS 6, SAPU 7 y SUR 15. En la red asistencial, aquí estamos nosotros, ¿sí? Nosotros somos una comuna pequeña, somos una comuna costera, parte de la provincia de Carnal Caro. Tenemos una población total estimada de 16.394 habitantes, casi llegando a los 17.000, porque hemos tenido pues una gran cantidad de personas que se han mudado a la provincia, mejor dicho a la comuna, con el asunto de la pandemia. Tenemos 2 establecimientos de salud importantes, que son el Hospital de Pichilemu, que es un hospital de baja complejidad, y el Departamento de Salud Municipal, en el que, pues, obviamente nosotros nos desempeñamos. Y digo nosotros porque, como les dije, me acompaña Camila y está justo aquí a mi lado. Ahora, nosotros tenemos una población validada de 3.336 pacientes o usuarios, ¿sí? Y como Departamento de Salud Municipal, nosotros tenemos a cargo 3 postas: la posta médico rural de Cahuil, la de Cardenal de Panilonco y la de Alto Ramírez. Todas ellas y cada una con sus estaciones médico-rurales, que en total son 11. Nosotros tenemos la atención a nuestros usuarios a través de un sistema de rondas médicas y odontológicas que se calendarizan habitualmente un calendario por año. Tenemos también pues, atención odontológica en extensión horaria, y todos los programas con los que trabajamos tienen su equipo respectivo: dependencia severa, visitas domiciliarias, etc. Estas son nuestras postas: Alto Ramírez, Cahuil y Cardenal de Panilonco. El paquete técnico HARTS. Bueno, ya se había mencionado previamente, pero igual lo voy a volver a mencionar. El paquete técnico HARTS, actualmente estrategia HARTS, sirve de apoyo a todos los ministerios de salud para poder fortalecer el manejo de las enfermedades cardiovasculares a nivel de las atenciones primarias de salud. Está compuesto por 6 módulos o por 6 componentes, que ya los había mencionado el doctor hace un instante, pero los voy a mencionar de forma pues rápida. El hábito y estilo de vida saludable, la E de evidencia, y tiene que ver con los protocolos clínicos que están basados en evidencia y que se están manejando actualmente, que es lo que queremos mejorar. El acceso a los medicamentos y las tecnologías esenciales, la R de riesgo cardiovascular a través de la estratificación de riesgo, el trabajo en equipos multidisciplinarios y un sistema de monitoreo. Todos ellos teóricamente están siendo trabajados en la actualidad o tratando de mejorarse. El HARTS, el antes y el después para nosotros. Los problemas que se encontraron en un momento dado, que es lo que es cuando hicimos el análisis con el equipo para ver cómo podíamos trabajar y mejorar los controles de la hipertensión en nuestros pacientes, que si viene aquí al caso una acotación, nosotros tenemos una población envejecida, es una población rural 100%, entonces teníamos muchos problemas dado a esa situación. Por ejemplo, comenzando por la dificultad que encontramos para el cambio de los hábitos, porque es una cuestión más que todo cultural, que cuesta mucho con nuestros adultos mayores e incluso también con sus cuidadores. La resistencia al cambio que también se daba en los mismos pacientes, los problemas que teníamos con la agenda, que la agenda que teníamos antes, les estoy hablando de hace como unos 5 o 6 años atrás, no es lo mismo que la agenda que manejamos en este momento. La polifarmacia, el nivel de analfabetismo que encontramos también en nuestros pacientes. Y los casos también que tenemos, que es bastante frecuente acá, los adultos mayores solos. Adultos mayores que no tienen un cuidador que pueda estar a cargo de sus medicamentos, de su cuidado. No es una cantidad exagerada de este tipo de pacientes, pero los tenemos. Los hay. Esto es el protocolo que habíamos estado usando. Y digo habíamos estado usando porque nosotros comenzamos a tratar de hacer cambios y mejoras. Esto fue a raíz del año 2018 aproximadamente, cuando, aunque estábamos bien con nuestras metas, igual teníamos estas disyuntivas porque teníamos estos problemas que habíamos mencionado y que no todos se habían podido resolver. Llegó a nuestras manos en un momento dado el estudio del cáncer permanente y se nos ocurrió
un día conversarlo con Camila y con nuestro químico farmacéutico, el de, ¿y si podemos usar medicamentos combinados? ¿Y si podemos mejorar la forma en que manejamos al paciente para evitar, por ejemplo, una consulta de más? Y dentro de todos esos ISIs, comenzamos a ver lo que podíamos manejar con protocolos. Y comenzamos a manejar este que justamente estaba o está en el manual del HARTS cuando hablamos de los protocolos de medicamentos, y justamente es este con el que estuvimos manejándonos hasta, diría que hasta ahora. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos con estos cambios que luego los voy a mencionar? Que comenzamos a trabajarlos de a poco, ¿sí? Este gráfico resume pues todas las cosas que estuvimos haciendo desde el año 2016, porque yo llevo trabajando en el Departamento de Salud hace aproximadamente 7 años, ¿sí? Hasta la actualidad. Entonces, vemos que la meta nacional hasta el 2020 fue aproximadamente un 68% de control de los pacientes, perdón, 54%, ¿sí? Y este año cambió justamente porque hubo un cambio en la prevalencia y obviamente pues quedaron solamente a contar los pacientes que estaban con atención presencial. Por eso es diferente esa cifra en el año 2021. Nosotros siempre estuvimos en los controles cuando comenzamos en 2016, siempre por encima, por lo menos en el inicio estuvimos un poquito por debajo de la meta nacional, pero en el 2017 y 2018 comenzamos a ver mejora en el control de nuestros pacientes, pero no era suficiente. Y fue ahí justamente en el 2018 cuando comenzamos a ver qué es lo que podíamos hacer y a tratar de hacer los cambios. Y esos cambios se notaron, aunque nosotros en su momento no pensábamos que se iban a notar, porque eran cosas muy chicas, cosas que nosotros pensábamos que eran básicas, en realidad, básicas porque eran cosas que quizás no lo considerábamos como un gran cambio, pero para nosotros era un gran avance. Pero las cifras dieron obviamente pues mucho crédito a lo que se estaba haciendo, y como ustedes se dan cuenta, en lo que se refiere a la línea de color naranja, en lo que se refiere a cobertura efectiva, hubo obviamente cambios y mejoras. Pero luego pasó que llegó la pandemia y nos quedamos un poco estancados y vimos algo de baja, pero jamás bajamos de la meta nacional. Y obviamente pues hasta llegar a la actualidad, que igual a pesar de todo estamos muy cerca de esa meta nacional. Entonces, ¿cuáles son? Ustedes se preguntarán, ya, tenemos esos cambios en los números, tenemos esos cambios en los porcentajes, se ve algo positivo, pero ¿qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué es lo que estuvimos trabajando? Eso que estuvimos haciendo, luego voy a hablar de esta diapositiva. Eso que estuvimos haciendo es lo siguiente. Desde el 2018 hasta el 2021, nosotros como equipo de salud del departamento instauramos el HARTS, o comenzamos a trabajar con el HARTS de lleno en enero del año 2020. Pero antes de eso, siempre estuvimos haciendo HARTS, porque estábamos haciendo cosas que no tenían un nombre establecido, no teníamos un calificativo para esa estrategia, ¿ya? Pero estábamos haciendo HARTS porque nos hemos sentado a ver eso y lo hemos conversado muchas veces y es así. ¿Cuáles son las mejoras que implementamos en el departamento? Siempre pensando en nuestros usuarios. Bueno, establecimos roles para el equipo de salud, es decir, no era solamente todo centrado en el médico, dado que teníamos una agenda que igual era un poco acotada, entonces comenzamos a tratar de distribuir las funciones de controles, por ejemplo, presión arterial, de si había una consulta de emergencia por alguna cosa, algún paciente si estaba en consulta con el nutricionista, coincidíamos el día de la consulta. Entonces, si había un paciente que estaba viendo al nutricionista, que tenía una duda con su tratamiento y demás, estaba yo ahí, y obviamente había esa facilidad para poder hacer conexiones. Entonces le dimos obviamente ese rol a todo nuestro equipo que hasta ese momento había estado como relegado en segundo plano. El segundo punto es la agenda con rendimiento adecuado, siempre basado obviamente en la norma técnica. Cambiamos nuestro rendimiento porque antes los pacientes ya estaban acostumbrados de que se veía, por ejemplo, 15 personas en una jornada de la mañana, pero no sé qué es lo que se hacía en esa jornada, ¿sí? Pero se comenzaron a hacer cambios posteriormente y dejamos los rendimientos para cada paciente, para cada cosa que íbamos a hacer. Un rendimiento para cuando íbamos a hacer ingresos, un rendimiento para el control del paciente con enfermedades crónicas. Y obviamente un rendimiento también muy parecido, un poco distinto a los pacientes, por ejemplo, que teníamos de repente en control de salud mental. Entonces hicimos ese cambio, también hicimos, o esto lo hemos venido haciendo desde siempre,
una atención integral. Nosotros nunca trabajamos por patología, es decir, nunca dejamos una agenda para hoy día ver solamente pacientes crónicos cardiovasculares o pacientes con enfermedades neurológicas. No. Nosotros siempre trabajamos y tratamos de que ese tiempo que teníamos nos diera para poder atender al paciente como un todo, con todas sus patologías, porque es un solo paciente que tiene multimorbilidad. También hicimos educación a los usuarios y a sus cuidadores, a través de qué cosas, de los talleres. Talleres que obviamente hicimos, los disfrutamos y que quedó hasta cierto punto truncado esta actividad cuando comenzamos con la pandemia, pero que pensamos poder retomarlas en algún momento. La atención personalizada de a los adultos mayores, justamente a estos pacientes que yo les comentaba que no tienen un cuidador, una persona, un adulto a cargo, un familiar. ¿Qué hicimos con estos pacientes? Los pastilleros. Usamos pastilleros de los grandes, pastilleros mensuales, que nosotros les hacíamos, porque de hecho hay pacientes a los que les hacemos sus pastilleros, se los entregamos, les explicamos, o si es necesario, les hacíamos, en los pacientes que no sabían leer, dibujos en sus sobres, para saber a qué hora ellos tenían, de acuerdo al dibujo, tomarse la medicación. Hicimos el tarjetero integral, que a lo largo de todos estos años ha sufrido pues, obviamente sus cambios hasta el tarjetero que manejamos actualmente. Aquí no está de más decir que nosotros no tenemos software y tenemos historia clínica electrónica. Nosotros seguimos trabajando con fichas en papel. Y obviamente también el sistema de recetarios, que tampoco tiene que verse a través de un software. Pero eso se implementará yo creo que en algún momento. Entonces, el tarjetero integral actualmente incluye, que ahora no lo puse acá, pero en algún momento lo voy a compartir con ustedes, incluye obviamente todos los datos de su paciente, todas las patologías que tienen y su riesgo de acuerdo a su multimorbilidad, que son las últimas modificaciones que se hicieron. Asimismo, tuvimos la oportunidad de hacer compra de medicamentos antihipertensivos combinados, que esto fue, pues, yo creo que fue un gran logro, y lo agradecemos a nuestro jefe anterior, que siempre fue muy abierto en ese sentido, a todas las sugerencias que les hacíamos, obviamente basados en los hechos que teníamos con nuestros pacientes. Así que pudimos obtener esta facilidad, y actualmente nosotros igual compramos medicamentos de presentación combinada, y ya pues obviamente nuestros pacientes los comenzaron a usar, y también vimos un cambio importante porque como eran pacientes polimedicados, el que se disminuyera una sola pastilla era un gran cambio para ellos, y eso también fue muy importante. La comunicación fluida con nuestros usuarios. Esto surgió por el asunto de la pandemia. Nosotros instauramos el sistema del teléfono, el teléfono de la ronda, que decimos así, porque con ese teléfono los pacientes, que todos manejan ese teléfono, nos pueden llamar, nos pueden escribir, si tienen alguna duda con las citas, con las agendas, nos pueden obviamente mandar un mensaje, una llamada. Cuando hacíamos los controles también telefónicos por pandemia, hacíamos lo mismo. Así que esto fue bastante positivo en ese sentido. ¿Qué más hicimos? Adquisiciones de equipos certificados. También gracias a la gestión con nuestro antiguo jefe, pudimos obtener los recursos para poder comprar equipos certificados marca Omron y Richter, que son los que manejamos actualmente en Ronda y también en las postas. El poder mantener capacitación a los TEN sobre la correcta toma de presión arterial, que ha ido obviamente cambiando y mejorándose cada vez, y ahora con la facilidad de que ellos incluso puedan acceder a hacer el curso en la página de la OPS, pues maravilloso. Y también hicimos algo que fue, y yo lo considero así, como algo bastante positivo con respecto a que un día llegó una empresa médica, eso fue a mediados del 2018, que venía a ofrecer un software a través de un solo equipo, donde se le entregaba al paciente el equipo, digamos así que el kit que incluía un tensiómetro validado, un sistema de toma de glucotest, y esto a través de un chip de telefonía se registraba en el sistema, y esta empresa tenía un equipo médico detrás que una vez que el paciente se le controlaba su presión y se tomaba su glicemia en las veces indicadas, si había algún dato o cambio en su presión arterial, el médico o la enfermera que estaba del otro lado del teléfono lo llamaba para obviamente preguntarle si había tomado su medicación, si había ocurrido algo, si se había aplicado su insulina. Entonces el paciente se sentía mucho más acompañado con este sistema. Lastimosamente, debido a las cuestiones de problemas de conectividad que nosotros tenemos, porque como les dije somos área rural, en algún momento tuvimos que dejar eso, pero pensamos
también retomarlo, pero luego también pasó lo de la pandemia y obviamente tuvimos que destinar todos esos recursos, obviamente a la necesidad del momento. Este, obviamente, es el protocolo que ahora estamos tratando de establecer como estandarizado y que se parece un poco al que estuvimos usando nosotros previamente, ¿ya? Y ahora, si ustedes me dicen qué es lo que estamos viendo, una vez que ya veamos esta pandemia que se mantiene, pero que esperamos que todos podamos volver a nuestra vida post-pandemia, ¿qué es lo que estamos pensando de aquí a futuro, mediano a largo plazo? Crear el policlínico de pacientes con hipertensión descompensada, que de hecho está ahora en su plan piloto de inicio. Vamos a empezar ahora a fin de este mes de octubre, de hecho esta semana, con pocos pacientes por postas, que son los pacientes que tengan, por ejemplo, su hipertensión muy descompensada, y vamos a empezar a atenderlos para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ver cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer con su tratamiento. La idea es obviamente que el paciente sienta que obviamente, como siempre, lo estamos acompañando y que obviamente podemos ayudarlo de la mejor manera si tenemos una mejor comunicación. También tenemos el retomar los talleres de enfermedades crónicas que se habían quedado abandonados por el problema de la pandemia, la formación de líderes comunitarios de salud, más que todo para poder enseñarles a estos líderes a toma de presión de la forma adecuada, toma de glicemias incluso. Eso lo vamos a ver ahora, bueno, posteriormente con el equipo. La agenda con nuevos rendimientos, de ser necesario, que tengamos que extender un poco los tiempos, y la formación del comité Hearts-SICEP, que es algo que está todavía pues en veremos. Ahora, como conclusión, los cambios cuestan, pero son la única manera de poder iniciar el proceso, porque si no, no hacemos nada. Educar al usuario no es tarea fácil, nunca lo ha sido, pero eso significa y ha significado reeducarnos a nosotros mismos. La pandemia no del todo fue tan mala, porque nos ayudó a todos a buscar maneras, a reinventarnos, a buscar inventiva para poder llegar así al paciente y no dejarlo solo. Si bien es verdad son pocas cosas y no tan nuevas, lo adecuado de esto es que ahora son todas ordenadas, sistemáticas y están basadas en la evidencia. El objetivo siempre ha sido mejorar la salud de las personas y su calidad de vida. Y a la larga, como les dije hace un momento, siempre hemos hecho HEARTS, siempre. Solo que no lo hemos estandarizado hasta ahora a través de un protocolo. Entonces, al final, lo que quiero que ustedes tengan claro es que HEARTS significa hablar en un solo idioma, pero siempre acordándose, y esto va para todos, de que cada comuna, cada ciudad tiene una realidad distinta y que quizás en algún momento se tengan que hacer ciertas modificaciones que quizás no vayan fuera del protocolo, pero que esas modificaciones obviamente vayan a resultar con el resultado final que nosotros queremos. Bueno, esto es lo que tenía que mostrarles, ¿sí? No sé si tengan alguna consulta. Muchísimas gracias, doctora. Excelente su presentación. Bueno, ha sido hay muchas preguntas que lamentablemente por problemas no podemos extender la sesión, pero vamos a recoger y vamos a intentar contestar alguna y le vamos a comunicarnos nuevamente con usted. Y vamos a retomar